Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, Sí, se escucha. Dale, bueno, empecemos nomás. Admitir todo. Algunos chicos. ¿Están viendo en pantalla el PowerPoint? Sí, profe. Dale, entonces arrancamos. Bueno, va a ser una clase parecida a la que vimos hace una semana. Em, He recibido unos 6, 7 correos y por el WhatsApp también, con algunas consultas. Entonces, bueno, sé que hay gente que, bueno, me escribe, pero hay gente que también a lo mejor tiene dudas y no. Así que vamos a hacer un repaso rápido sobre lo que vimos la última clase. Le habíamos comentado que la unidad 4 se llama propiedades mecánicas. Algunas cosas vamos a ver acá en el teórico y otras cosas lo van a ver con procesos prácticos. ¿Eh? Lo que vamos a ver hoy, eh, que ya lo vimos, es comportamiento plástico y esfuerzo de cizallamiento crítico. ¿Esto qué tiene que ver con la materia? Bueno, nosotros habíamos visto que la primera unidad, la primera clase, habíamos mostrado lo que es esta figura y que la materia en sí eh, teníamos, se componía, digamos, de las propiedades, que eso tiene que ver con los ensayos, es decir, cuando hagamos ensayos sacamos las propiedades. Después tiene que ver microestructura, que un poquito empezamos a ver en la clase pasada, en la última unidad, y vamos a ver más profundamente cuando se vea tratamientos térmicos. ¿Está bien? Y procesamiento, que es la parte final de esta unidad, y obviamente la composición. ¿Está bien? Esto lo saqué del Askelan y yo me atreví a ponerle el tema este, el tema del rendimiento versus costo, porque es lo que el ingeniero industrial, digamos que es una ingeniería tipo administración, tipo gerencial, tipo de gestión, entonces obviamente que vamos a ver eso. ¿Eh? Después habíamos visto un pequeño cuadro sinóptico de lo que venimos viendo en la materia. Y unidad 1 era estructura atómica, después le ponemos algo un poco más de complejidad con la estructura cristalina. Después habíamos visto un poquito de lo que eran las imperfecciones cristalinas, la definición de dislocación, de efecto puntual, superficial, de efecto de volumen. Después habíamos empezado viendo solidificación, todo el proceso de solidificación, después difusión y teníamos que empezar a ver lo que eran procesos de deformación plástica, que para esto, para llegar al proceso de deformación plástica, teníamos que ver lo que era el comportamiento plástico de un monocristal. Ver cómo saltan las dislocaciones, cuál es el sistema de deslizamiento, la ley de Smith, después mecanismo de endurecimiento y recocido de ablandamiento. Entonces, la parte difícil, digamos, ya la habíamos visto, la parte de ejercicios teóricos, prácticos, digamos, y ahora no, está bien, no tenemos muchos ejercicios, pero sí de conceptos. El ensayo de tracción yo había explicado que era un ensayo universal, que era un ensayo que a mí me daba dos conceptos muy importantes, que era el comportamiento elástico y el comportamiento plástico. El comportamiento elástico es cuando se le quita la fuerza externa y el material retoma digamos, sus dimensiones originales. Los átomos de alguna manera se desplazan cierta cantidad de distancia, pero al quitar la fuerza, esa distancia vuelve a su estado de equilibrio. Cuando la fuerza era demasiado grande, ocurría una deformación que debería decir que los átomos se desplazaban tanto que ya no podían volver a su lugar original. Después habíamos visto lo que era, eh, estoy admitiendo a gente, así que siempre admitir todo. Teníamos lo que era la fuerza de tensión y también habíamos visto que también se daban fuerzas de corte como la que estamos viendo acá, el shear. ¿Mm? Los dos conceptos, los dos propiedades que se sacaban en este ensayo, la tensión máxima, o sea, esto es la tensión, y la deformación. ¿Está bien? Entonces,
queda una persona más que está esperando, la vamos a admitir. Bueno, hasta ahí más o menos habíamos hablado. Después yo les dije que cuando se hace un ensayo de tracción en un monocristal, esto a determinada tensión aplicada mostraba ciertas bandas o líneas de deslizamiento que se pueden observar a simple vista o con un pequeño aumento, ¿no? 300 micras es la tercera parte más o menos de un milímetro, y esto lo vamos a ver ahora. Yo me puse a analizarlo más, y lo que tenemos que ver, de analizar o entender estas líneas, es cómo se realiza el desplazamiento entre estas bandas o estas líneas, es el desplazamiento de átomos dentro de la estructura cristalina, y para eso tenemos dos mecanismos: el mecanismo de deslizamiento y un mecanismo de maclado. Ese es por un lado. Y después también vamos a ver de forma vectorial cuánto se desplaza uno sobre otro, en qué dirección, por qué esta dirección, por qué no puede ser más inclinado o menos inclinado, y también el esfuerzo necesario, en el punto necesario para que esto se produzca, ¿no? Esto se produce en esta zona de acá, ¿no? También en esta foto se produce ahí. Ahí empieza cierta grado de deformación, y después obviamente más adelante ustedes van a poder ver esta parte de acá donde está el mouse, que ya empieza el encuesamiento, que ya es una deformación bastante más digamos, más grosera, digamos, ya la probeta sí se deforma. Bueno, entonces vamos a empezar con esta primera parte. Yo les había hablado en un momento, cuando una barra se produce en esto, ¿no? Esto lo saqué del Smith, y en el Smith hace referencia a una barra de zinc. La barra de zinc tiene una estructura HCP. Esto no tiene líneas, ustedes pueden observar, no tiene líneas, pero cuando se le aplica un esfuerzo empieza a tener estos desplazamientos. Esto en este caso es de compresión, pero la compresión como la tensión también tiene los mismos resultados, ¿no? Esto era para el magnesio puro. En este caso estamos hablando de magnesio. Acá ustedes pueden ver la estructura original, que empieza a tener estas bandas. Estas bandas es lo que ustedes tienen acá, todo esto. Pero dentro de esas bandas también van a tener líneas de deslizamiento. Las líneas están separadas por 50 a 500 átomos, mientras que las bandas están separadas con 10.000 diámetros atómicos. Después vimos que el mecanismo de deformación por deslizamiento era como mover una alfombra, que si uno quiere moverla, arrastrarla, era mucho más dificultoso que hacer ondulaciones. Eso ustedes lo pueden observar, está en todos los libros, en los apuntes. Entonces, el sistema que nosotros mostramos acá y el que se puede comprobar, digamos, con este ensayo que vimos acá, el de tracción, la fuerza que le aplicamos y al llegar a ese deformamiento, digamos así, esa deformación se da con este sistema. Con este sistema uno puede apoyar, digamos, este concepto de la alfombra que se mueve mediante ondulaciones, porque el ensayo de tracción coinciden, digamos, las fuerzas aplicadas. Entonces, si uno se pone a fijar, este desplazamiento que se da acá, esta figura creo que estaba animada en esta página, se mueve, pero obviamente esto ocurre en milésimas de segundo, ¿no? No es tan simple a la vista, ¿no? Pero cuando hay una dislocación, en este caso, que tenemos un plano de átomos que interfieren en la estructura original, esto es factible que se generen ciertas uniones y que generen el desplazamiento, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esta estructura que se sale de los parámetros de perfección, uno dice que esta estructura está con energía, ¿no? Porque habíamos dicho que siempre la estructura, cuando está en sus
distancias de equilibrio es cuando la energía del sistema es mínima. ¿Está bien? En cambio, cuando ya hay cierta distorsión en el sistema, ese distanciamiento se ve afectado, por lo tanto la energía ya no es mínima, sino que es mayor. Entonces, generalmente la tensión, digamos, normal, uno aplica aprovecha una tensión normal dentro del material, es mucho más factible que aparezcan tensiones de corte o tensión de cizalladura, como dicen los españoles. Para que esto se produzca, se los voy a leer acá, cuando un material, digamos, se solidifica, suele tener ciertas tensiones, justamente por el subenfriamiento, todo lo que habíamos visto, porque tienen un volumen más grande, cuando el metal está fundido tiene un volumen más grande, y cuando se solidifica se contrae. Entonces esas tensiones internas en la solidificación hace que aparezcan estas dislocaciones. ¿Sabes? Pero no obstante, las dislocaciones son pocas, porque es día a las 6. Cuando a ese metal nosotros le aplicamos un esfuerzo elevado, como el de la tensión en el diagrama este de acá que vimos acá, esas tensiones pasan de 10 a las 6, 10 a las 12. Esto para que ustedes tengan idea, hay ejercicios, no sé si pondré una en la guía, pero para que tengan idea, estos son varios kilómetros, esto también son varios kilómetros, dentro de 1 centímetro cuadrado. ¿Saben? O sea, es enorme la cantidad de imperfecciones que trae el cristal. Aun cuando lo enfriemos lentamente, siempre va a tener ese número de dislocaciones. Voy a bajar un poco esto acá. No sé cómo se baja esto. Siempre Sí, se habla, ¿cómo? siempre ¿Hola? se habla del orden de kilómetros cuando se habla de dislocación en un material. Siempre Sí, esa vos cantidad. fíjate que 10 a las 6 son como 1.000.000 de centímetros, así que yo calculo que serán varios kilómetros. Eso es cuando está solidificado lentamente, todos los parámetros. Después cuando el metal se deforma pasa a 10 a la 12, que ya son millones de centímetros. Todos esos millones de centímetros dentro de 1 centímetro cúbico. Así que es bastante. Bueno, ahora entramos con el sistema de deslizamiento, que es uno de los mecanismos de deformación. Entonces les voy leyendo. Las deformaciones producen deslizamientos atómicos sobre planos cristalinos de deslizamiento específicos y en direcciones cristalinas de deslizamiento específicos. Por eso que vimos en la primera fotografía o microfotografía esas direcciones. Usualmente los planos de distanciamiento son los de máxima compactibilidad y también los más separados entre sí. Esta es la consulta que me hicieron varios chicos, porque los planos que son más compactos son los que justamente se deforman. Acá hay una dirección de YouTube, después ustedes la copian y la pueden ver, que está bien explicadito, o si no, yo ya les explico en la siguiente figura. Ustedes acá en estas esferas que representan átomos, están viendo que cada átomo está pegado uno al otro, que quiere decir que esto está mucho más compacto que estas de acá, las de arriba, las azules. Estas de color rojo son las de estructura FCC y estas azules son las de estructura BCC. ¿Qué es lo que tienen que ver? Esta distancia de acá, por ejemplo, esto de acá, que es la separación que se produce en un momento, es mucho más alta, mucho más grande que esta pequeña separación de acá. Entonces, con eso en la cabeza, vamos a ver la siguiente filmina, ¿no? Es para explicar a los chicos que me andaban preguntando. Para que se produzca un desplazamiento, siempre tiene que haber una dislocación. Si no la hay, es extremadamente enorme la fuerza que se hace. ¿Está bien? Entonces, si uno imagina esta estructura de átomos, este plano en el que está esta cantidad de átomos,
y borra uno acá, lo borra, es decir que acá hay un hueco, es mucho más fácil que a este hueco lo ocupe este contiguo átomo, el que está al lado, que este otro de acá. ¿Está bien? Este está mucho más densamente poblado que esto de acá. Para entender esto, hay algunos conceptos que ya habíamos visto, como era el factor de empaquetamiento, que era de alguna manera la densidad del material. ¿Bien? Después habíamos visto también un concepto que era la densidad del plano. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo acá es la densidad del plano. Y también habíamos visto lo que era la densidad lineal sobre una línea de átomos. Entonces, si uno compara esta línea de átomos, está mucho más densa, escucha, que esta otra de acá. ¿Bien? Entonces, es mucho más fácil que se produzca la deformación, que estos átomos se desplacen uno con respecto a otro para ocupar esto, que esta de acá. Si uno lo quiere ver desde el vista del punto energético, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es recordar la primera unidad donde teníamos el espaciamiento. Esta A era la distancia interatómica. Entonces, esta distancia de acá a acá tiene que haber una distancia mucho más grande que esta de acá. Entonces, esta distancia va a hacer que la curva salga de su mínima energía a una de mayor energía. Entonces, si la curva es de mayor energía, no sé quién es, pero la vamos a cortar, estoy dando clase. Vamos a apagar el celular, les pido perdón, pero no sé si ya me estaba haciendo. Esa distancia a mí me dice que mientras más grande la distancia, va a ser mayor la fuerza aplicada. Entonces, cuando yo aplico una fuerza, los planos compactos son los que se van a deslizar porque tienen menor energía que los otros que están más separados. Así que esa sería la respuesta para los chicos ahí que me estuvieron escribiendo y se nota que estuvieron estudiando. Bueno, admitir más gente y ya no admitimos más porque ya pasó mucho tiempo. Bueno, ¿qué es lo que habíamos llegado a entender con todo esto? Que los sistemas de deslizamientos para las distintas estructuras estaban formados, bueno, justamente por unos planos y una dirección. O sea, ese es lo que se llama un sistema de deslizamiento. Es algo que está dentro de un plano, o sea, el deslizamiento se va a producir en un plano compacto y dentro de ese plano compacto en una dirección compacta, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, para ver el primer caso de la FCC, Phase Center Qubit. Nosotros tenemos esto que está centrado en las caras, como pueden ver acá está centrado en las caras, y dentro de eso que está centrado en las caras, tenemos esta dirección, que son estas direcciones de acá. Entonces, ¿cuántos planos tenemos? Y tenemos, si yo tengo acá un vértice, tenemos este plano que sería 1, con 3 direcciones. Ahora corro el vértice acá, tendría el segundo plano, el tercer plano y el cuarto plano. Sería 4 por 3, porque cada plano tiene 3 direcciones. Entonces, el total de sistema de deslizamiento serían 2. Para el caso del BCC, el Body Center Qubit, sería exactamente lo mismo. Yo tengo estos planos, los planos 110. Se fijan que en este caso, como es centrado en el cuerpo, todas van a tener, digamos, el átomo en el centro del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago un corte, este es el plano que está más poblado, está más densamente ocupado por átomos, ¿no? Este es un plano. Después corro esto acá, tengo el otro plano. Después tengo este plano de acá, corro, tengo el otro plano de acá. Y bueno, ahí tengo, ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuántas direcciones tengo? 1, 2 por cada uno. Entonces 6 por 2, 12. Lo mismo hacemos para los otros. En este caso teníamos 12 planos de deslizamiento y acá tenemos 112. Pero el BCC también tiene otros planos con otras direcciones que son menos usuales. Si uno lo ve en el apunte,
van a encontrar esta figura, ¿no? Tienen la BCC, la FCC y la HCP. En el caso del HCP, este menos que va acá va arriba del 2, ¿no? O sea, sean cuidadosos. Este menos que está acá va arriba del 2. Bueno, también habíamos visto que cuando un deslizamiento cruzado por algún motivo no podía continuar, este encontraba o se activaba otro plano de deslizamiento. O sea, este era el plano primario. Al no continuar el desplazamiento porque hay un grupo de átomos, porque hay un límite de grano o por lo que fuese, esto continuaba con otro plano que si esto continuaba requería más energía. ¿Está bien? Pero apareció este, que bueno, este requería menos energía que aquel que tendría que seguir continuando. Entonces, para que sepan que es un plano cruzado, y también les pongo acá la imagen de lo que es un plano basal, rojo de acá, un prismático que es el amarillo, que es el prismático de un prisma, o sea, y el piramidal, que es el color verde. Ahí tienen los. Una manera de relacionar estas dislocaciones, ya, estamos hablando de dislocaciones, sabemos que una dislocación de borde, que una dislocación de tornillo, de toda la historia. Lo bueno era cuantificarlos. Y una manera de cuantificarlos era esto del vector de Burgers. Entonces, yo saqué acá la definición del Smith. Dice, la distancia, se las leo porque es la misma, pero quiero leerla. La distancia del desplazamiento de los átomos alrededor de la dislocación se llama deslizamiento. Se llama deslizamiento del vector de Burgers. Y se lo simboliza con una B en negrita. Ese es del Smith de la quinta edición. Acá tiene una dislocación de borde y acá tiene una dislocación de planillo. Entre las dos hace una dislocación mixta. Tiene esta representación, que es la de, como ustedes tienen acá un borde, tienen esta que es de un tornillo. Y esta definición de Laskran es la dirección y la distancia en la que se mueve una dislocación entre dos puntos. En cada paso se llama vector de Burgers, eso está en el Laskran. Y acá les da esto ya lo habíamos visto anteriormente, y les da, digamos, que cómo se cuantifica esto. Esto que ustedes están viendo, esta disposición de átomos, depende primero de la estructura, BCC, HCP, BCC, lo que fuese, y en qué plano están mirando, porque obviamente si es un plano compacto estarán todos amontonados de cualquier estructura, y si no es un plano compacto no tendrá siempre el distanciamiento entre sí. Entonces ustedes tienen que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y bueno, cuentan acá que esta cantidad es la misma que está acá. Y después cuentan la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, ese no se cierra porque hay justamente un plano que está acá. Esa distancia, que en este caso es la distancia entre este plano y este plano, ¿no? Este plano de acá, que forma todos estos átomos, más este plano de acá. Esa distancia es el vector Burgers. ¿Cuál es la dirección? Es aquella que va a ser la misma del desplazamiento. O si lo prefieren ver con la distancia interatómica, es lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué es el vector de Burgers? La dirección de un vector de Burgers corresponde a la dirección de deslizamiento de una dislocación, mientras que su magnitud es igual a la distancia de distanciamiento unitaria o separación interatómica en esta misma dirección. Por supuesto, tanto la dirección como la magnitud dependerán de la estructura cristalina, y es conveniente especificar un vector de Burgers en términos de longitud de parámetros de red e índices de dirección. ¿Por qué de parámetros de red? Porque casi todas tienen como dato es el radio atómico y el parámetro de red. Entonces, el vector de Burgers tiene esta forma. La magnitud, esto ya lo saben ustedes. ¿Por qué se pone sobre 2? Porque la distancia interatómica, si uno lo ve, es el parámetro de red
que dependiendo si esto es la arista, esto debe ser la arista o no, vamos a dividirlo por 2. Yo ahora les explico. Y como esto, acuérdense que esto es álgebra básica, estamos trabajando con vectores, un cálculo que se van a acordar de vectores del año pasado en álgebra, tienen el mismo tratamiento, ¿saben? Solo que acá tienen un sentido más físico que matemático en el anterior. Entonces, para calcular el módulo, que era la distancia, se agarra el parámetro de red y se aplica esta fórmula. Y para averiguar la dirección, para el FCC, esto les quería yo mostrar, para el FCC, ustedes tienen esta dirección que es la 110. Esta es una familia, hemos dicho que los corchetes angulares eran familia, y en este caso ustedes van a tener que justamente es la dirección más poblada, ¿no? Porque acá hay un átomo, acá en este vértice hay otro átomo, acá hay otro átomo, entonces esto es más densamente poblado. Entonces en esa dirección yo calculo el parámetro de red, lo divido a 2 y tengo la dirección del vector de Burger. En el caso de FCC es esta de acá. ¿Por qué? Porque el átomo central está ahí, entonces esta dirección es más compacta para la estructura FCC. Y para la estructura HCP, tienen que la dirección más compacta es esta de acá, que son los planos basales, ¿no? Entonces, como esta es una familia, se refiere a esto de acá, a esta de acá, a esta de acá. Ahí quizás no lo entiendan bien, pero si hacemos un ejercicio va a ser mucho más fácil de entender. A ver, va a ser. Bueno, este ejercicio creo que lo saqué, no sé si del Smith o del Ascram, pero hay ejercicios muy similares. Entonces les leo y por favor presten atención. Después ustedes en su casa van a poder volver a ver el video y buscarlo en el Ascalon o en el Smith. Está resuelto, no hay problema. Los vectores de Burger para las estructuras cristalinas BCC, FCC, BCC y HCP se utilizan para determinar el módulo del vector, que era una de las cosas que queríamos determinar, la magnitud de la dislocación, donde A es parámetro del vector. Determine los valores magnitud del vector de Burger de cristales de aluminio y de cromo. Consultar la siguiente página para datos del parámetro de red. Al final del Askeland o al final del Smith tienen los datos de los parámetros de red y de los radios. No hace falta esta tabla. Al final del libro están todos estos datos. El aluminio tiene 0,1431, que es el primero que vamos a hacer. La estructura no lo está diciendo. Entonces, el radio del átomo es 0,1431 nanómetros, parámetro de red. Estos parámetros de red los sacan de acá. Esto lo habíamos visto en, no sé si en unidad 2, creo, o 3. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Ponen el radio, acá, sacan el radio, lo ponen en la formulita esta de acá, que ustedes ya la tienen que saber deducir, y obtienen el parámetro de red. Con el vector de Burger agarran este parámetro de red y qué es lo que van a hacer. Y buscan la dirección más compacta. ¿Por qué buscan? Esto se termina en 10 minutos, así que voy a apurar un poco más. Esto tiene esta dirección, porque habíamos dicho que la deformación siempre se da en los planos más compactos y dentro de estos planos compactos las direcciones más compactas, que es la que menor energía va a requerir para deformar. Se pueden deformar en otros lugares, sí se puede, pero requiere más energía, ¿saben? Y como el sistema, el material siempre va a dar respuesta a un desplazamiento de menor energía, siempre se va a deformar el de menor energía hasta que se agote totalmente, y de ahí, cuando se agote totalmente, va a saltar a otro sistema de deslizamiento que tenga menor energía hasta llegar al que ustedes quieran, pero para eso se va a deformar prácticamente todo el material. ¿Cómo se calcula el módulo de Burger hacia la distancia? Es el módulo. ¿Cómo se calcula el módulo? Bueno, se agarra esta distancia del parámetro de red, se lo divide por 2 y se lo
uno multiplica, obviamente, por esta distancia. 1 elevado al cuadrado, 1 elevado al cuadrado, 0 elevado al cuadrado de 0, se suma todo y nos da esto. Entonces, volviendo, tenemos la dirección, que la dirección es esta de acá, nos la da el plano compacto, y el módulo. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo para el cromo, pero en este caso el cromo es de CC y el radio es distinto. Y para el cromo ustedes tienen otra dirección, que es esta de acá. Para las SCC es esta la dirección, esta de acá, y para las BCC es esta dirección. Profe, Sí, señor. ¿por qué entonces el parámetro de red se divide por 2 y en la HCP también, por qué se divide por 3? Bueno, fíjate acá. Esto que ustedes están viendo acá, de ahí viene el parámetro de red. ¿Por qué? Cuando vos tenés el parámetro de red, no tengo ninguna figura, pero a ver, más adelante si hay. Bueno, el parámetro de red, a ver, te voy a tratar de explicar acá. El parámetro de red es de este punto, estás viendo el cursor, ¿verdad? Hola. ¿Quién me preguntó? Sí, se ve bien. Bueno, tenés este punto, que vendría a ser el R, hasta este punto, que es el S. Desde el R hasta el S, eso es el parámetro de red. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Ahora, pues fíjate que yo voy a dibujar con el, ¿cómo se llama este? Con el mouse, que de acá viene ¿cómo se llama? Acá vendría un átomo, y acá viene otro átomo, ¿verdad? Y nosotros sí. definimos al parámetro como red del distanciamiento de un plano de compacto con respecto al otro. Entonces, el distanciamiento es el parámetro de red, que sería todo esto, pero vos no te estás desplazando todo esto, te estás desplazando solamente la mitad de este punto. Ah, De ahí viene el por qué se divide en dos. No te, o sea, si tendríamos todos los átomos dibujados acá, sería fácil de explicar. El parámetro de red es esto, pero es todo, es dividido a dos, porque el desplazamiento es la mitad. Se desplaza de este punto a claro, este. sí, ahí se entendió joya. A ver, acá creo que tengo dibujado. Acá está, mira. A ver. El parámetro de red es esto que vimos de acá. ¿Está bien? El vector de Burge es la mitad de eso. Es la mitad. ¿Está bien? Y en el caso del cubo también. Y en el caso del HCP es por, déjame que suba esto más arriba, es por esto que son por 3, digamos. ¿Está bien? Ahí se dividen por 3. Pero básicamente sale de la gráfica, digamos. De la definición y de la gráfica esta de acá. ¿Vale? Pero básicamente es eso, está bien planteada la pregunta. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, nos hemos quedado acá. Me gustaría que hagan por sí solos esto de acá, que para el FC es dividido a 2, porque está sobre la cara, y en la FCC es dividido a raíz de 3, porque está dentro del cuarto. Hay otro ejemplo del Askeland, que es un poquito más complejo, que se los voy a leer también. Me quedan 4 minutos. Sí, capaz que llegamos. En la siguiente figura se muestra esquemáticamente una dislocación de óxido de magnesio, el cual tiene una estructura cristalina de cloruro de sodio y un parámetro de red tanto. Determine la longitud del vector de Burger. Bueno, acá tienen los planos de deslizamiento y tienen las direcciones de deslizamiento. Acá tienen esta dirección, que es la más compacta, y lo trazamos de esta manera. En la figura trazamos un círculo, esto de acá, tienen que contar cuántos átomos, y como ustedes están viendo que acá hay un plano, también este es el oxígeno, el magnesio, los rojitos son del oxígeno, como se tiene que respetar, digamos, la neutralidad iónica, se pone
pone dos, o sea, en el caso de los metales no hace falta, es un solo plano. Pero esto, si se saca un plano, también se tiene que sacar el otro plano. Si sacamos un magnesio, también tenemos que sacar un oxígeno. Entonces, esa es la pequeña complejidad, que en este caso son como dos planos. En la flota trazamos una dirección de las manecillas del reloj alrededor de la dirección partiendo del punto Y de X y se desplaza en igual cantidad de desplazamientos atómicos para terminar en el punto Y. El vector B es el vector de Burger, dado que B tiene la dirección 1, 1, 0, debe ser perpendicular a los planos 1, 1, 0. Chicos, escuchen esto, porque hay un ejercicio que vamos a ver. Siempre que ustedes tengan un plano, como este plano, por decirle 1, 1, 0, este plano, la normal a ese plano es la dirección 1, 1, 0. Da esa coincidencia de los 1, 1, 0, 1, 1, 0. La Profe, longitud... Sí, señorita. Sí, sí. vio de que ahí para calcular la longitud de B usted puso 1. Bueno, en el ejercicio del Askeland dice de que el parámetro de red es 0,39 para que dé 0,28 Nanómetros. milímetros de longitud. Nanómetros se dice. Sí, el 1 que está arriba, que sería como que representa el parámetro, sí, porque representa el parámetro de red está mal, Ah, bueno. es 0, Bueno. ese, el que estaba ahí justo apuntando con la flechita. Dale, está bien. Ahí después lo reviso al ejercicio. De cualquier manera es el ejercicio 4.1, ¿está bien? La tercera edición es la que se baja más rápido de internet. Se pone en Askeland y es esta el libro que se baja. Si hay un error, bueno, está bien. Bueno, y para sacar la distancia entre planos contiguos es esta de acá. Pone el H que vendrá a ser 1, el K que vendrá a ser 1 y el L que en este caso es 0. Pone esa dirección. Yo saco eso y me da 0,280 nanómetros. Y acá me dice, el vector de Burger tiene la dirección, o sea, la familia esta, de 1, 1, 0 y una longitud de 0,280. Observe, sin embargo, que dos medios planos adicionales de átomos forman la dislocación, uno compuesto de iones de oxígeno y otro de iones de magnesio. Esta es la de oxígeno y esta es la de magnesio. ¿Qué diferencia hay entre este ejercicio, yo creo que es del Smith, con este ejercicio de Lascan, que uno lo hace con la distancia interatómica, con esta distancia, y el Askeland lo hace con la distancia entre planos, ¿no? O sea, es lo mismo sacar la distancia interatómica, o sea, entre dos átomos, o la distancia entre planos. Está acabando la batería de la compu. Profe, ¿volvemos a ingresar ya hasta que se termina? Sí, que ingresemos porque hay un ejercicio más que quiero que lo veamos, pero terminemos de hablar con esto. Y después de eso viene la ley de Smith, que en la clase pasada habíamos hablado un poco acerca de la ley de Smith. Yo les voy comentando como para que se apague solo el Zoom y volverlo a encender. La ley de Smith